Hola, 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 ReverQuest maníacos. Bienvenidos a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Vamos hoy en este domingo, poco habitual que tengamos contenido, pero la sorpresa siempre está presente en ReverQuest VR y en cualquier momento puede surgir un contenido. Por eso siempre recomendamos o recomiendo que marquéis la campanita en todos, en vuestra suscripción, para que os lleguen en todo momento pues los avisos de por parte de YouTube de nuevos contenidos. No tiene mucho sentido que os suscribáis al canal sin marcar esa campanita en todos y después os perdáis un montón de contenidos con los que apoyar al canal y además disfrutar de la VR, etcétera, etcétera, si no habéis marcado esa opción. Así que os animo, si no lo habéis hecho ya, que marquéis la campanita en todos y se haga efectiva esa suscripción que tenéis con muchas visualizaciones, muchos me gustas y sobre todo mucho disfrute y aporte por mi parte a todos los usuarios del canal. Bien, dicho esto, hoy vamos a comentar un par de noticias relevantes, bueno, pues alguna un poquito más rápida porque tampoco tiene mucho más que comentar, y una segunda noticia concretamente relacionada con Sony PSVR 2 que vamos a comentar y reflexionar juntos durante un momento. Bien, la primera noticia que os quiero comentar en el día de hoy es que ha aparecido esta imagen que tenéis ya en pantalla con una gama de productos de Pico, donde llama especialmente la atención esas Pico 4 Ultra en la parte final, que según imágenes que ya os he compartido en otros vídeos, se identificaría con esas Pico 4S de las cuales hemos estado hablando pues en varias ocasiones en el canal. Ese próximo visor de Pico que sería una mejora de las Pico 4, pero que en ningún caso sería ese esperado visor con DisplayPort, etcétera, o al menos aparentemente no lo sería, que todos buscábamos, o que al menos una gran parte de usuarios buscaban dentro de estos productos de Pico. Recordaros que estas Pico 4S o Pico 4 Ultra aparentemente tendrían cámaras para un pass-through a color, un pass-through a color mejorado, tendría un sensor de profundidad, aunque no en los términos de las MetaQuest 3, por ejemplo, sino sería más bien como las MetaQuest 3S. Seguiría teniendo lentes Pancake en este sentido, tendría una resolución bastante notable, pero sobre todo donde destacaría es que tendría 12 GB de RAM. El procesador, perdón, sería una XR2 de generación 2, como las MetaQuest 3, y se cree que este producto saldría un poco para hacer competencia a las a las MetaQuest 3S por un lado y a las propias MetaQuest 3 por otro, aunque más bien a las MetaQuest 3S. ¿Hasta qué punto? Bueno, deciros que esta imagen, entre otras cosas, parece ser que formaría parte del marketing del lanzamiento de estas Pico 4 Ultra, pero repetimos, como suele ser habitual en Pico, que no tenemos ninguna información oficial, todos son filtraciones y de hecho no tenemos ni siquiera oficialmente la cuestión de que se haya presentado en algún lado, etcétera. Tampoco tenemos seguridad de que este producto se vaya a lanzar en Europa, porque por ejemplo veis arriba un producto que se llama Pico 4 Pro, que es un visor que se lanzó en tierras asiáticas, pero que no se lanzó en ningún momento en Europa. Puede que estas Pico 4 Ultra tengan el mismo destino, que pensemos que se van a lanzar a nivel mundial y solo se lancen a nivel de tierras asiáticas, ya que, bueno, pues la experiencia que ha tenido Pico en tierras europeas y sobre todo la no posibilidad de expandirse a tierras estadounidenses, pues quizá los disuada de trabajar en su propio territorio donde sí tienen más dominio que trabajar, digamos así, a nivel de Europa entera y demás. Por tanto, todo lo que tenemos, toda la información que tenemos al respecto de este visor está un poco cogida con pinzas, y como Pico, como es habitual, tampoco nos transmite ninguna información al respecto, pues estamos un poco a la expectativa con estas filtraciones de que finalmente, pues cómo va a ser, qué precio va a tener, en qué fecha se va a lanzar, si finalmente se lanza y en qué territorios. Bien, pues con esto dejamos lo que es este pequeño aporte al lanzamiento de esas Pico 4S o Pico 4 Ultra. Por otro lado, comentaros o vamos a hablar un poco más largo y tendido de la Sony PSVR 2. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya ha surgido
han surgido un par de noticias por las cuales se ha puesto en el primer punto de mira a la Sony PSVR 2. ¿Qué noticias? Bueno, por un lado ya sabéis que en otro vídeo lo comentamos, que la aplicación en Steam para poder conectar nuestras PSVR 2 al PC ya estaba disponible, lo que es la ficha, y a partir del 6 de agosto estará disponible para su descarga totalmente gratuita. Esto se une a una mega oferta que ha habido en estos últimos días y que sigue vigente en UK, en Amazon UK, y que además se ha hecho extensible hace un solo día a Amazon Estados Unidos, donde podemos conseguir lo que es la PSVR 2 solo, lo que es la consola, el visor VR, se podría conseguir por 339 libras, que al cambio serían unos 400 euros. A esto habría que meterle, lógicamente, el gasto de transporte si lo comprásemos desde España. Lógicamente, si lo compran desde Reino Unido, pues no habría que añadir ningún importe. Incluso si lo compramos desde fuera, desde España, tendríamos que añadirle el precio de la aduana. Bien, por otro lado, lo que es el pack de la consola, otra vez con la consola, del visor, con Horizon Call of the Mountain, ese juego de los más punteros que tiene ese visor, pues estaría en un precio de 349 libras, que se traduciría en unos 412 euros, que con transporte y demás, pues podría llegar a unos 450 o 500 euros. Bien, si lo compramos desde España. Bien, y esta oferta se ha hecho extensible, como digo, básicamente ayer surgió la noticia, se ha hecho extensible a Amazon Estados Unidos, donde también se vende lo que es el visor a 349 dólares en este caso. Bien, ¿qué consecuencias tiene todo esto o qué podemos sacar en claro de todo esto? Bueno, la primera consecuencia es que, sobre todo en Twitter, que es donde yo me muevo más para este tipo de noticias y cuestiones, pues ha habido una verdadera euforia por parte de los divulgadores de Sony PSVR 2 al respecto, pues dando a entender de que las Sony PSVR 2 están cogiendo mucho interés últimamente y que hacen mucha incidencia sobre todo en muchas críticas que ha tenido la Sony PSVR 2, que yo también he manifestado aquí en el canal, como por ejemplo el que no tiene juegos o no tiene muchos juegos, digamos así, sacados por la propia Sony, es decir, juegos oficiales de Sony como Horizon Call of the Mountain o como Gran Turismo 7. Y por otro lado también la frase que también decimos mucho del hecho de que las PSVR 2 pues están muertas, y claro, lógicamente todos estos usuarios, seguidores de Sony y de Sony PSVR 2 pues han salido a la luz comentando que las PSVR 2 no está muerta, que fijaros que se está vendiendo mucho en UK con esta oferta de Amazon y que ahora mismo, lo he consultado yo esta misma mañana, se encuentra en el top 16, o sea, dentro del top 50, en el puesto 16, quería decir, como el producto más vendido en la parte de electrónica y demás, ¿no? Pues hombre, en cierta manera es ciertamente lógica. También se ha hecho mucho hincapié por parte de estos usuarios que está por encima de las ventas de PlayStation 5, de consolas Xbox, incluso de MetaQuest 3. Hombre, no es nada descabellado pensar que cuando se hace una oferta de esta magnitud, bajando el precio oficial del producto 200 euros, vaya a haber muchas personas interesadas en el producto, que quizá el precio anterior, que me quiero referir, el precio anterior, que aquí por ejemplo eran casi 600 euros, pues lógicamente cuando su precio vuelva al precio oficial, porque esto es una oferta limitada, probablemente las ventas volverán otra vez a bajar un poco. ¿Por qué han subido las ventas de repente y justamente esta oferta sale en este momento? Bueno, no hay que ser demasiado inteligente para saber que pues en breve vamos a tener la posibilidad de conectar nuestras Sony PSVR 2 a lo que es nuestro PC, aquellos que tengan PC, lógicamente. ¿Es interesante esta oferta realmente para un usuario que tenga tan solo una PlayStation 5 y no tenga un PC? Pues en principio no sería muy interesante. Puede ser interesante para cierto público que a lo mejor se estuviera resistiendo a comprar el visor y pues se animaran a comprarlo con esta bajada de precio, pero teniendo en cuenta que no tendrían un PC para poder ampliar su uso, sino que se tendrían que limitar al catálogo actual, prácticamente al 95% de títulos que se pueden encontrar en otras plataformas,
pues no creo yo que la mayoría, esto es una deducción, no lo puedo saber con exactitud, pero no creo que la mayoría del público que está comprando este visor sea un usuario prototipo, digamos así, de Sony, que nada más que tenga una PlayStation 5. Yo creo que este visor lo están comprando más usuarios que tengan una PlayStation 5 y un PC lo suficientemente potente para poder jugar a juegos de PSVR, cuando una vez que salga ese adaptador y esa aplicación para poder usarlo en nuestro PC. Y también incluso me arriesgo a decir que puede que se esté comprando también por usuarios que ante el precio de 600 euros no se animasen, que no tengan PlayStation 5, pero sí tengan un PC potente y quieran probar este visor en su uso con PC por aquello del panel OLED y demás, aunque ya sabemos que la adaptación que han hecho los chicos de Sony PSVR 2 es muy limitada. Prácticamente lo que vamos a poder utilizar de lo que viene en el visor originalmente, de lo que ha dado fama a este visor, es el panel OLED. Ni siquiera vamos a poder usar el HDR y lógicamente pues su posicionamiento completo, etcétera, etcétera, y los mandos con Bluetooth con ciertas características que tampoco son todas. Pero es cierto que ante una bajada de este tipo en lo que es Sony PSVR 2, pues es lógico. Además una localidad, una región como el Reino Unido, un país como el Reino Unido, en el cual pues los aficionados a Sony son bastantes, pues tiene cierta lógica que ante una oferta de este tipo aumente la demanda de este producto, igual que ocurrió cuando salió la oferta de MetaQuest 3 y hubo hace muy poco tiempo en el Prime Day, y hubo una gran cantidad de ventas bastante abismal, pues de MetaQuest 3. Pues lógico que cuando se haga una oferta esas ventas aumenten, pero que han habido, y eso hay que decirlo, han podido ser motivadas también o alentadas por el hecho de que se han unido al hecho de la compatibilidad de la Sony PSVR 2 con PC. Tampoco quiero decir que no haya ningún usuario que no tenga un PC que no haya podido aprovechar esta oportunidad, pero a mí me da la sensación de que ha sido más este perfil que el otro. Lógicamente, esto es una especulación mía y una deducción mía por cómo se han realizado los acontecimientos o cómo han surgido los acontecimientos. ¿Qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Pues yo hago la reflexión siguiente: ¿qué hubiera pasado si Sony PSVR 2 hubiera salido a este precio y hubiera salido con compatibilidad con PC? Hombre, a mí personalmente, que hubiera salido a este precio me hubiera parecido un poco descabellado y poco comercial, porque lógicamente, aunque desde el principio hemos dicho que la Sony PSVR 2 es un visor que cuesta prácticamente más que la propia PlayStation 5, sí es verdad que la tecnología que tiene en su interior justifica el precio que tiene. Lógicamente, cuando se utilizan este tipo de estrategias de bajar el precio de forma tan alarmante es por varias causas. Por un lado, generalmente porque no se está vendiendo lo que se cree que se debería vender y la compañía da por bueno este tipo de ofertas para intentar quitarse estocaje y demás. Además, por la historia que lleva todo el tema de Sony PSVR 2, tiene cierta lógica pensar en esto, en que esta oferta limitada en tiempo pues pueda tener como uno de los objetivos el que se vendan las Sony PSVR 2 y quitarse ese estocaje que tiene bastante amplio todavía Sony en sus almacenes del producto. Y además, bueno, pues si encima tiene la posibilidad de ampliar su uso con el tema del PC, pues mucho mejor y muchas más facilidades para los usuarios que estuvieran esperando una oferta de este tipo para adquirir este tipo de visor. Si hubiera salido a este precio en el origen, pues estoy seguro que hubiera vendido muchísimo más y probablemente a día de hoy estaríamos hablando de que tendríamos mucho más títulos creados por Sony que serían o que irían a estar disponibles o ya estarían disponibles para el visor. ¿Qué ocurre? Que el visor PSVR 2, ya lo sabemos, en ningún momento ha vendido lo que Sony deseaba, entre otras cosas por la falta de marketing por parte de Sony, como hemos mencionado en alguna ocasión, y por tanto nos encontramos en esta situación en la cual Sony tiene que tomar medidas desesperadas, bajo mi punto de vista, para quitarse el estocaje, para satisfacer a sus usuarios y hacer el producto más asequible, incluso para sus usuarios como para los usuarios de PC que quieran adquirir este producto. Y además, el hecho de que la compatibilidad de PC llegue en este momento también es una muestra un poco, bajo mi punto de vista, de esto que comento, del hecho de que
Sony no se ha decidido a tomar esta decisión de darle compatibilidad con PC hasta que no se ha visto abocada o en cierta manera obligada a ello. ¿Y qué ha surgido con ello? Pues mejores ventas de visores, etcétera, 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 porque tiene toda la lógica. Por eso yo cuando hablábamos de la Sony PSVR 2, incluso antes de que saliera el visor, siempre os he hablado en mis vídeos de que era eminentemente imprescindible que tuviera compatibilidad con PC desde el día 1. Esto era determinante para que muchos usuarios le dieran más utilidad al visor, no solo para su uso en la propia consola, sino tener un uso ampliado en otros dispositivos, etcétera. Por tanto, bueno, pues ahora vemos las consecuencias de esas medidas que se tuvieron, bajo mi punto de vista, que tomar en el origen. Cuando se toman ahora tienen sus consecuencias positivas, ofertas que hacen que se empiece a consumir el producto con mucha más alegría, y el hecho de la compatibilidad con PC, que hace que una amplitud más grande de público desee tener este producto o al menos probarlo para usarlo en su PC, aunque sea de forma limitada. Por tanto, todo lo que está sucediendo, que en cierta manera estos divulgadores y demás, de forma legítima, lógicamente, están tirando a bombo y platillo, sacando incluso las cosas un poco de tono, en el sentido de intentando atacar también en cierta manera a los usuarios de Meta y a la propia Meta con sus Quest 3, etcétera, y demás, pues resulta que ante esto, que es lo que debería haber hecho Sony hace mucho tiempo, resulta que lo hace ahora y tiene sus consecuencias. Consecuencias totalmente lógicas bajo mi punto de vista, y de las cuales, por cierto, me alegro mucho, porque esto al final, el hecho de que se vendan más visores de Sony, indudablemente ayuda a la VR, y quién sabe si Sony se plantea, al haber más PSVR 2 compradas por los usuarios, se plantee el preparar más títulos creados por ellos. Vuelvo a repetir, hago mucha incidencia en esta cuestión porque después hay malos entendidos y cada uno entiende lo que quiere. Que haya más juegos creados por Sony, pues quizás si las ventas se ven más motivadas, hay más visores en las casas de los usuarios, pues animen a crear más juegos para el visor. Veremos lo que ocurre en el futuro, a pesar de este buen regusto que nos ha dejado esta oferta de Amazon, ampliada a Amazon Estados Unidos, con más ventas de visores, etcétera, etcétera. Si se queda simplemente en una acción de marketing para potenciar esa compatibilidad con PC, o realmente va a tener alguna consecuencia al margen de títulos multiplataforma en la propia Sony, y en la propia Sony me refiero al enfocar el mundo de la VR y no dejarlo de lado como ha hecho hasta el momento. Bien, pues con esto termino el vídeo de hoy, en el cual he querido dar esta opinión sobre esta noticia de Sony que está surgiendo en estos momentos, y también sobre ese tema de Pico 4S o Pico 4 Ultra, que bueno, nos sigue dejando ahí perlitas filtradas, pero no termina de tomar forma ni de que sepamos realmente oficialmente qué es lo que va a ocurrir. Bien, Reverquest maníacos, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya parecido interesante. Espero vuestros comentarios en la zona de comentarios, vuestros me gustas y vuestra suscripción si habéis visto que este y otros contenidos del canal han sido de vuestro gusto. Y no olvidéis marcar la campanita en todos, muy importante, para que no solo veáis y disfrutéis de un contenido concreto, sino que si realmente os ha gustado el canal, con esa campanita en todos lograréis que siempre que salga un contenido, que es bastante habitual, os avise el sistema y no os perdáis nada. Nos vemos pronto, que paséis buen domingo. Chao, chao.